Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de la cooperación, del rol que tienen los cooperantes con nuestro país. Y es un gusto hoy presentar al doctor Alejandro Álvarez. Es el nuevo embajador residente de las Naciones Unidas en Honduras. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Qué tal estos primeros días en el país? ¿Cómo lo ha recibido Honduras? Solo quiero esas primeras palabras introductorias para luego compartir el perfil de un diplomático de muchos años que tiene una vasta experiencia en la cooperación internacional y en la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenido a Tegucigalpa y al país. Oh, muchas gracias. Y muchas gracias por recibirme aquí. Estoy muy contento de estar aquí en Honduras y aquí además en el programa. Presentándome, esta es la primera entrevista que estoy dando, así que es un gran placer. Y bueno, Honduras me ha recibido muy bien desde los primeros días, la verdad que estoy muy agradecido con las autoridades y también con la gente que ha sido muy calurosa conmigo. Y bueno, ya le digo, resulta que llegué hace 3 semanas. Me pude entrevistar con el señor canciller el primer día, por suerte, presenté mis credenciales y luego me vino Sara, la tormenta tropical Sara, que también me vino a recibir. Pues el recibimiento para el doctor Álvarez está con la tormenta tropical Sara. Bueno, ya justamente vamos a comenzar en breve un diálogo para ampliar sobre toda esta ayuda y el apoyo que tiene Naciones Unidas para Honduras. El doctor Alejandro Álvarez es el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras. Tiene 20 años de experiencia en Derecho y la consolidación de la paz en derechos humanos y desarrollo sostenible. Se ha desempeñado como coordinador residente de Naciones Unidas en Argelia. Esta es su última alta responsabilidad en el norte de África. Fue jefe de la Unidad de Estado de Derecho en la Oficina Ejecutiva del Secretario General y ocupó cargos de alto nivel en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. El doctor Álvarez también apoyó iniciativas de la recuperación temprana en Haití tras el terremoto del 2010 y trabajó con la misión de verificación de las Naciones Unidas en Guatemala. Antes de unirse a las Naciones Unidas, trabajó con las organizaciones no gubernamentales en temas de reforma del sector de la justicia y como consultor independiente con organizaciones internacionales en África y América Latina. El doctor Alejandro Álvarez también tiene un máster en Derecho Penal y Políticas Penales de la Universidad de París y un título en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bonaerense, es del Sí, puerto. Señor. Sí, señor, porteño, 100%. ¿Cómo ha sido estos primeros momentos, estos contactos con la institucionalidad e ir más allá en la actividad que desarrolla como coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el país, con el involucramiento con la sociedad hondureña? Y nuevamente gracias por estar con nosotros, doctor. No, muchas gracias a usted. Y bueno, la verdad es que en las primeras semanas que uno está aquí, uno tiene que empezar a conocer, a entrevistarse con las autoridades y con la sociedad, con miembros de la sociedad, y la verdad es que fue muy interesante. He visto ya varios secretarios y secretarias de Estado y hemos conversado. Yo lo que veo, la verdad que la primera impresión que he tenido es quizás porque yo vengo de Argelia, ¿no es cierto?, que es otra sociedad. Aquí muchas mujeres con representación política y cargos políticos importantes y también personas jóvenes en esos cargos, y la verdad es que eso me dio una excelente impresión de inicio. Es fresco y vale la pena conversar, tener esas opiniones y la verdad es que inicio este mandato con mucho entusiasmo. Es decir, aquí estamos frente a una relación tanto a nivel de las autoridades del Estado como el sector privado, la sociedad en general mucho más abierta
que las políticas que se implementan y desde luego respetando las culturas en un país como Argelia? Bueno, Argelia es, bueno, es un país distinto culturalmente que nosotros en América Latina. Y muchas cosas que somos iguales, pero también hay muchas cosas que somos distintos. Y entonces yo sí quería volver a América Latina en este momento, que me parece tan importante. Y he tenido la suerte de ser nombrado aquí en Honduras, que está pasando por un periodo también particular, con muchas cosas pasando en el país, también yo diría, gente muy involucrada, gente con mucha energía para hacer cambios, para echar para adelante, como se dice, ¿no es cierto? Así que bueno, esas han sido mis primeras impresiones y recién empezando a poquito, y ojalá yo pueda aquí contribuir junto con todo el equipo de Naciones Unidas en el país a continuar con estos esfuerzos en el país para el desarrollo, para los derechos humanos, para el control también de las emergencias como las que tuvimos con Sara. Y bueno, en fin, lo que podamos nosotros vamos a estar muy enganchados e interesados en apoyar al gobierno y a la sociedad. ¿Cuál es el gran reto que trae? Siempre hay planes, si hay algo que se destaca de los organismos internacionales, es el orden con que se actúa a nivel de los programas que están con sus directores, pero bajo la supervisión del coordinador residente. Bueno, el trabajo principal del equipo de país de Naciones Unidas aquí en Honduras y en todos los países donde estamos es ayudar a las autoridades a cumplir con lo que se llama los objetivos de desarrollo sostenible. Y esos objetivos son muchos, tienen muchas cosas que cumplir. Y el gobierno tiene una planificación como para avanzar en el cumplimiento de esos objetivos. Nosotros, los objetivos son tanto la reducción de la pobreza, sistemas alimentarios seguros, temas ligados a la salud, a la igualdad de género, etc. Este es nuestro mandato principal. También tenemos, diría yo, un mandato pedido del gobierno de Honduras ligado a la promoción de los derechos humanos, también a la atención de emergencias ligadas a todo lo humanitario que puede ir de tanto de desastres naturales como también la crisis migratoria que tenemos. Así que es un mandato bastante amplio y trabajamos ahí y vamos avanzando. Si le tengo que decir una cosa, está difícil. Bueno, vamos a ir por partes. Porque somos un país con muchos desafíos, sí. Ya desde luego los tiene estudiado, con muchas dificultades como las otras naciones de Centroamérica y muchas de América Latina, salvando excepciones. Pero vamos a ir tocando puntos como la pobreza. Ajá. ¿Cómo enfrentarla para buscar una solución puntual a corto, mediano y largo plazo, observando los niveles de pobreza extrema incluso que registramos en algunos sitios del país y que ustedes a través de iniciativas como el Programa Mundial de Alimentos, por citar una iniciativa puntual, buscan encontrar programas efectivos para la reducción de la misma? Bueno, qué pregunta tan difícil me está haciendo usted, pero es así. En primer lugar, me gustaría resaltar que ha habido progresos en la reducción de la pobreza recientemente en Honduras. Entre, por ejemplo, 2021 y 2023, la pobreza se ha reducido y la extrema pobreza también. Usted sabe que Honduras ha presentado un informe recientemente que se llama un informe voluntario nacional sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el primer objetivo es la reducción de la pobreza y la reducción de la pobreza extrema. Y Honduras está haciendo progreso. Yo lo quiero señalar porque es importante mostrar que Honduras está en ese camino también. Ahora, ¿cómo reducir la pobreza en general? Es un tema que obviamente no hay un solo gobierno que lo pueda resolver. Es un conjunto de acciones que van más allá de un gobierno, que van más allá de un partido político. Son las naciones que han logrado superar la pobreza
o hacer avances significativos es a través de grandes acuerdos nacionales, es a través de acuerdos sobre modelos productivos, es a través de acuerdos sobre espacio fiscal, por ejemplo, inversión pública, y claro, también qué hacer con la agricultura, qué hacer con la industria. Todo esto requiere que sean políticas sostenibles en el tiempo, que sean políticas que vayan en toda una generación, porque si no es muy difícil avanzar. Aparte, imagínese usted, la pandemia también echó para atrás muchos de los esfuerzos que no solamente Honduras, el mundo había hecho. De modo que no son procesos que son lineales, pero sí son procesos que necesitan consenso. Son procesos que necesitan diálogo y son procesos donde se necesita información para tomar decisiones que son de mediano y largo plazo también. Hay puntos claves en estos aportes suyos, doctor Álvarez. Diálogo y consensos. Ajá. Y estas son palabras que en los políticos de la región parece que se han olvidado. Y son misiones arduas para los cooperantes tratar de hacer entender a esa clase política que no rompa con los procesos iniciados en un cuatrienio o en un quinquenio, quizás un sexenio, como pasa en otras naciones, para que el relevo le dé continuidad a lo bueno y no piense en función de los colores. Bueno, realmente el diálogo político siempre tiene sus dificultades, ¿no es cierto?, en todos los países. Pero sí yo veo que aquí hay muchas posibilidades para ese diálogo y hay muchos diálogos también que están ocurriendo. Esta es mi primera impresión. El tema es quizás que también los diálogos significan que yo quiero hacer este cambio, a mí me parece que ese cambio no es necesario o no es bueno y bueno, a ver si encontramos formas. Hacer cambios siempre genera resistencia y hacer cambios también significa poner mucha energía detrás de esto. Yo creo que hay posibilidades de diálogo, yo lo estoy viendo, pero sí por otro lado es necesario que se conversen sobre temas que son estructurales, ¿no es cierto? Que son estructurales a la economía hondureña. La digitalización, el espacio fiscal, el modelo productivo, los incentivos, la agricultura, la inclusión de las poblaciones que están excluidas, la igualdad de género, todo eso realmente va a hacer que Honduras pueda encauzarse sobre un modelo de consenso, que no va a ser nunca un 100%, pero que pueda impulsar esos cambios que es necesario en la economía. Los procesos de concentración de poder, ajá, ¿qué tanto afectan o dificultan echar a andar estos cambios? Cuando hemos escuchado en diversas opiniones de los cooperantes que lo ideal es buscar también, paralelo a las grandes propuestas, procesos de descentralización, para que no sea el gobierno central que busque manejar todo, sino ir quizás con alcaldes, con líderes comunitarios a través de organizaciones no gubernamentales. ¿Son viables estos proyectos para Honduras en las circunstancias que actualmente vive el país y con la visión del 2025 que le tocará a usted, doctor Alejandro Álvarez, estar al proceso electoral de Honduras, supervisándole, observándole, ser parte de esa sabiduría internacional? Bueno, en primer lugar, respecto a la descentralización, claro que la descentralización puede generar ciclos positivos y llevar el desarrollo y las políticas de desarrollo social lo más cerca de la población posible. Creo que eso es una gran cosa. Yo he visto, sí, por el poco tiempo que tengo aquí, que existen esos esfuerzos de consulta con la población, que existen esos esfuerzos también porque los alcaldes y los representantes locales, incluso de la sociedad civil, tengan mayor implicación en los modelos de desarrollo. Si usted ve, por ejemplo, la respuesta a la tormenta tropical Sara, que ha sido una respuesta muy interesante,
los gobiernos locales han trabajado con Copeco, por ejemplo, y con Cedesol y con organizaciones para llevar esta respuesta lo más cercano posible a las personas afectadas. Así que, claro, pero estos son temas que hay que siempre discutir y hacer avanzar a medida que uno camina ese camino. Sobre el tema de elecciones, bueno, efectivamente vamos a tener el año que viene las elecciones primarias en el mes de marzo y las elecciones presidenciales en noviembre. Las Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con un financiamiento de la Unión Europea, por cierto, está apoyando al CNE, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Electoral, para que ese proceso se desarrolle de la forma más transparente, eficiente posible, efectivamente. Doctor Álvarez, la politización de muchos procesos, ¿qué tanto ha atrasado el desarrollo de muchos países de América Latina? Bueno, en el caso de Honduras. No puedo opinar sobre el tema de Honduras porque realmente es muy corto mi tiempo aquí para Pero en términos generales, la visión que se tiene, si comparamos los adelantos de otras regiones frente a lo que estamos viviendo en América Latina. Los países que, a mi juicio, están haciendo mejores progresos en reducción de la pobreza, en servicios sociales, etcétera, son aquellos que han fortalecido las instituciones públicas, fortalecido las instituciones que se dedican justamente a distribuir o a hacer llegar los servicios sociales, a responder a la emergencia. Y para que esas instituciones sean fortalecidas, las instituciones tienen que funcionar de una forma no solamente transparente, sino además profesionalmente y con protocolos, con formas organizadas de llevar adelante la política pública. De modo que fortalecer la institucionalidad en Honduras me parece a mí, de una tremenda importancia. Y esto requiere esfuerzos, porque al fortalecer las instituciones como tal, al fortalecer, si usted quiere, los profesionales dentro de estas instituciones públicas, así también se pelea o se lucha contra la politización o la utilización de instituciones para otros objetivos que no son los que han sido creados. Fortalecer la institucionalidad es una clave para todos aquellos países que han podido avanzar sobre la lucha contra la pobreza. Muy bien, el doctor Alejandro Álvarez está con nosotros esta noche al banquillo. Es el coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en Honduras, recientemente llegado al país. Una pausa y ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el embajador Alejandro Álvarez. Hay unos temas que los voy a separar, pero están muy unidos. Me habló de cómo le ha sorprendido la participación de la mujer en muchas actividades en nuestro país. Naciones Unidas ha mantenido énfasis en programas a nivel de Honduras en el respeto a los derechos humanos de la mujer, combinándola con política, la no violencia para la mujer que ha decidido dar ese paso al frente e involucrarse en política. ¿Cómo tutelar en el marco de todos estos procesos que impulsa Naciones Unidas el respetar los derechos de la mujer, doctor? Bueno, hoy justamente, le agradezco esta pregunta porque justamente estamos a partir del 25 de noviembre en un periodo que nosotros llamamos los 16 días de activismo contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Y es una campaña mundial para visibilizar que esto es y continúa siendo un problema en Honduras y en todos lados, en realidad. Y esto es muy importante para nosotros y las Naciones Unidas, nosotros hemos estado comprometidos en este tema con mucha fuerza. Y la verdad es que yo he encontrado aquí, en Honduras, un ambiente muy apropiado para eso, porque
la Secretaría de la Mujer, la presidenta misma, están comprometidas con la reducción o la lucha en favor o contra la violencia contra la mujer. Nosotros, el tema es difícil y es serio, ¿no? Hay un estudio que muestra que cada 10 minutos en el mundo entero una mujer es asesinada por alguien de su entorno íntimo, ¿ah? Su esposo o compañero, su padre, su hermano, cada 10 minutos, imagínese usted. Aquí en Honduras hemos visto una progresión hacia la baja de lo que se llaman los femicidios, y eso es una gran cosa. Ahora, claro, hay mucho todavía que mejorar, como en todos lados, y también hay que mejorar en la representación de las mujeres en el espacio público, en el espacio político. Para empezar, Honduras ha hecho un gran progreso eligiendo a la primera mujer en la historia como presidenta de la República. He visto también una cantidad importante de mujeres en posiciones públicas de importancia. Ahora, por ejemplo, representación en el Congreso, todavía estamos en los 20 y pico %, hay esfuerzos para hacer. Y sí, claro, la violencia es un tema de gran importancia y gran preocupación. Así que nosotros vamos a seguir acompañando los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil para reducir la violencia. Pero ¿sabes qué le voy a decir sobre esto? Ahora que estamos usted y yo aquí, el rol de los hombres en la violencia contra la mujer. Porque los femicidios, la gran mayoría, ¿quién los comete? Los hombres. Y ¿sabe qué? Los cometen los hombres dentro del entorno íntimo. ¿Y qué es esta cosa de los hombres que... ¿por qué esta violencia? ¿Por qué esta violencia? Explíqueme. Ese es un tema realmente tan difícil de resolver. Porque hay hombres que creen que la mujer le pertenece. Hay hombres que... ¿Cómo es que saliste así? ¿Cómo es que tal cosa? No, es un tema que la cultura machista es tremenda. Es tremenda. La cultura machista termina siendo violenta. Eso es una reflexión que nosotros los hombres tenemos que hacer para con nuestros hijos, para con nuestras familias, para con nuestro entorno. Los hombres aquí tenemos un rol muy importante que cumplir para reducir la violencia contra la mujer. Y eso no hay que olvidarse. No hay que olvidarse. Bueno, y debemos decir que la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas se ha involucrado directamente y está en apoyo total y constante a estos días de activismo para la protección de las féminas. ¿Qué papel busca Naciones Unidas o se involucrará mucho más de lo que ha tenido como común en los últimos tiempos, que se rompe el tabú de ese temor de la mujer a denunciar? Muchas veces no se va más allá. No sé las experiencias que usted en sus misiones ha tenido en las diferentes naciones que ha estado, que se reprime, que muchas veces no se llega al final de estos procesos, porque cuando tocó llegar para concluir la denuncia, no fue. Claro. No, ese es un tema fundamental y tiene que ver primero con la confianza en las instituciones, ¿no es cierto? Y segundo también, mire, y esto ha pasado, yo lo he visto, como usted sabe, he trabajado en temas de justicia en muchos lugares, y es un tema recurrente. Una persona va al sistema de justicia, una mujer víctima de violencia, va a la justicia y tiene que contar su historia una vez, y después tiene que volver ahí para contarla otra vez, y después tiene que volver ahí para contarla otra vez, y después hay un juicio y hay que contar la historia otra vez. O sea, esa burocracia que tanto hablamos a nivel de nuestro país, y que no se vaya a sorprender de repente en su misión, es común también en otros países. Claro, no, claro. Y mira, y eso es una revictimización. Y además usted imagínese el entorno, eso, la familia, que no, mejor no te metas en eso, no, mejor eso nos va a causar tal problema. O es un tema. Ahora, la buena noticia es que Naciones Unidas, a través de sus agencias, está trabajando con las instituciones, como el Ministerio Público u otros, para que ese proceso no sea revictimizante, ¿ah? Para que ese proceso sea mejor llevado, para que ese proceso sea más eficiente, porque la respuesta hay que darla. Hay que dar una respuesta a las víctimas.
Porque si no, las víctimas no van a continuar yendo al sistema de justicia. Y además, es otra vez, no solamente me pasó lo que me pasó, sino que además las autoridades no me responden. Es un tema muy, muy delicado. Esto no es nuevo. Esto ha pasado por muchas veces, al contrario, yo diría que ahora está más visible porque la gente tiene más expectativas. No, ahora las mujeres también están más empoderadas para denunciar. Y las instituciones también están más sensibles al hecho de que también tienen que responder. Pero bueno, en el medio hay que hacer muchas cosas todavía. Bueno, el papel de la institucionalidad será clave y veremos reflejado si se actúa de forma ecuánime y puntual, y le tocará vivirlo. En el tema de la política hay mucha violencia en política hacia la mujer y, ojo, que esto no es típico de nuestras latitudes. Casi que está pasando en todo el orbe cuando se va a procesos electorales donde la diatriba, el insulto e incluso la agresión se volvió un común denominador, doctor Álvarez. Tremendo, ¿no? Tremendo, pero como usted bien dice, recientemente hemos sido testigos de varios procesos electorales en el mundo, en países importantes, donde la agresión, el insulto, las calificaciones de todo tipo se han visto, y eso se ve en la televisión, en las redes sociales, y esto ha creado globalmente un ambiente que es muy distinto. Y a mí me preocupa. Yo creo que la preocupación para todos nosotros es sobre la democracia, ¿no es cierto? Sobre en general el proceso democrático. Es increíble, ¿no? Pero ¿sabe qué? A veces nosotros en Naciones Unidas tenemos un programa sobre temas de redes sociales y una de las consignas es, ¿usted está seguro que lo que va a decir en ese post de red social, usted se lo puede decir en la cara a la misma persona? Es decir, la gente dice muchas cosas sobre redes sociales que no diría personalmente. Entonces, si uno no diría eso personalmente, pues entonces tampoco habría que decirlo en las redes sociales. Esto realmente ha creado un ambiente muy, muy desfavorable. La violencia contra las mujeres durante el periodo electoral, ese es otro problema importante. Y eso hay que mirarlo con mucha claridad, porque es un tema serio. Aquí en Honduras se está discutiendo un proyecto de ley sobre violencia política justamente contra las mujeres. Hay una discusión al respecto, el Congreso está en eso. Bueno, ojalá haya progreso sobre ese tema, sería muy bueno. ¿Qué tanto se han abierto las opciones para las mujeres e incluso para esa clase de ciudadanos y ciudadanas capaces para aspirar a cargos públicos, a cargos de elección popular, frente a tener los denominados caciques o los mismos que parece que coparon los cargos públicos, los cargos de elección popular, y que no abren el espacio para nuevas figuras? Nos estamos quedando en algunas sociedades con los mismos de siempre. ¿Qué falta para dar ese paso y que el ciudadano de allá, del interior, con capacidades, también busque estas opciones que abre la democracia? Yo creo que la participación en general en todos los espacios políticos, municipales, incluso comunales, departamentales, sociedad civil, partidos políticos, es algo que hay que fomentar, que la gente participa, defiende sus intereses, da su opinión, es algo muy bueno. Y la verdad es que usted va a ver, cuando uno va, y usted conoce bien su país, y usted conoce bien la región también, pero la verdad es que cuando uno va a las comunidades, a los departamentos, etcétera, las primeras que toman la voz son las mujeres. Porque conocen su situación, conocen su realidad, están involucradas, tienen opinión. Hay que favorecer eso, hay que continuar, hay que darle espacio, y hay que evitar también que los hombres quieran copar ese espacio para sí mismos, porque realmente así no vamos bien. Es decir, el espacio de participación política y social de la mujer tiene que crecer para bien de todo el mundo, para bien de todos. Bueno, y debemos decir que hay también caballeros capaces, para claro, que no vayan a pensar en función de aquello que solo estamos para las damas. Otro elemento, doctor. Igualdad es igualdad. Sí. Igualdad es igualdad. Doctor, otro elemento. Hay mucha migración
Y Ajá. es otro de los temas que Naciones Unidas tiene como un programa especial para las diferentes naciones. Hay mucho flujo y llega quizás a uno de los territorios donde más personas están buscando llegar a los Estados Unidos. Y ojo que no solo hablamos de latinos, incluso muchos Sí, asiáticos señor. y africanos llegan a un punto de América para seguir esa ruta hacia el norte. ¿Cómo debe tratarse este tema de forma integral, sobre todo por las políticas que tendrá Estados Unidos, que pintan a cambio a partir del 20 de enero con Donald Trump? Bueno, es un tema muy complejo, ¿no es cierto? Un tema muy, muy difícil. La cantidad de población que camina, que va, que transcurre hacia el norte ha aumentado en los últimos 2 años por lo menos. Los flujos que pasan por Danlí, usted sabe que por Danlí viene mucha buena Y lo cantidad de conozco, perdón gente. doctor, le voy a comentar, lo conozco muy bien porque yo soy de ahí. Yo soy del Paraíso. Claro. El departamento que ha sufrido y que programas de asistencia de los cooperantes, ahí Estado Naciones Unidas, ha sido fundamental para el brazo solidario, porque al Exacto. final la migración por encima de las políticas que se implementen en los países del mundo siempre está. No, claro, claro. Mira, la verdad es que Honduras ha tenido una política de mucha solidaridad con la población migrante o que busca refugio. La atención está presente. El Estado ha estado presente con nuestro apoyo, con la red solidaria, por cierto, también, en la red humanitaria, con las organizaciones de Naciones Unidas. Nosotros hemos apoyado ese tratamiento humano, si se quiere, de la población en movimiento. Por cierto, usted sabe que el día de ayer, el Congreso ha aprobado una prórroga de una exención de los migrantes cuando transitan normalmente tendrían que pagar $250 cada uno, imagínense. El Congreso ha aprobado una prórroga que da una amnistía para ese pago y eso es una cosa que nosotros apreciamos mucho. Ahora, ¿va a cambiar la cosa con una nueva administración en los Estados Unidos? Bueno, vamos a tener que ver, porque realmente el presidente Trump fue presidente ya una vez y las cosas no es que cambiaron mucho respecto a lo que está pasando ahora o de lo que pasaba con el presidente Obama. Así que vamos a ver, eso creo puede efectivamente haber un flujo mayor de retornados o de personas deportadas hacia Honduras desde los Estados Unidos y eso es un tema importante para el país para ver, pero son especulaciones por ahora. ¿Y cómo se involucra Naciones Unidas en los proyectos de los gobiernos locales para evitar que mano de obra calificada? Sí. E incluso aquí estamos hablando de población económicamente activa y son varones, son damas, se estén yendo. En el caso puntual de Honduras, ¿qué instrucciones se tienen por parte del secretario general para la protección también de ese sector de la sociedad? Mira, es un tema muy importante porque Honduras está perdiendo un capital importante con la gente que se va, ¿no es cierto? Es mano de obra, es gente capacitada, es gente en edad de trabajar. Este es un tema. Ahora, ¿cómo esto se soluciona? Tiene que ver directamente con el desarrollo. Cuando usted pregunta a la gente que migra por qué está migrando, una buena mayoría le dice que está migrando porque no tiene fuentes de trabajo que le permitan desarrollar una vida digna o los sueños que ellos tienen. También hay cosas ligadas a la violencia también, ¿no es cierto? Hay gente que está buscando otros horizontes porque se han sentido amenazados o han sido amenazados. En fin, esa también es otra razón. Entonces, realmente, por un lado, bajar las tasas de violencia, como viene ocurriendo en Honduras, es ya una medida. Bajar la tasa de pobreza, como también está ocurriendo en el país, es otra medida. Desarrollo y seguridad está ciertamente, entre esos temas están las claves
para que la gente permanezca en el país. ¿Sabe? Por cierto, hemos tenido hace poquito un programa que se llama Piénsatelo dos veces. Y la OIM, la Organización Mundial de Migraciones, ha desarrollado aquí y hemos recibido un premio hace poquito por ese programa. Porque también la gente a veces cuando quiere irse tiene en su cabeza ilusiones que no van a cumplirse necesariamente. Es un tema bastante complejo. Pero ahí vamos porque Honduras está haciendo un esfuerzo y nosotros estamos para acompañar. El doctor Alejandro Álvarez, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Alejandro Álvarez. Es un experto también en derechos humanos. Son temas que no nos gusta de pronto abordarlos a profundidad. Es similar al tema del cambio climático que tantas veces nos han dicho atentos a estos temas, pero se fueron olvidando. Hoy vivimos una realidad de atención puntual. Doctor, ¿cómo ha observado estos aspectos a nivel de país? Bueno, mire, Honduras es un país que está tremendamente expuesto a los desastres naturales, al cambio climático. Y usted acabamos de ver con la tormenta tropical Sara, pero si usted va a Eta y Iota y el mismo Mitch, la violencia de esos fenómenos naturales, la cantidad de agua y además, sobre todo ahora, la recurrencia de esos elementos. En definitiva, lo que va a pasar con el cambio climático, lo que ya está pasando, y que esto está verificable y verificado, es que los fenómenos como los que acabamos de ver van a ser más recurrentes y van a ser más violentos. Y esto implica más destrucción, y esto implica, usted imagínese, la pérdida de cosechas, de infraestructura, de saneamiento, de acceso al agua, educación. Es decir, tiene un impacto tan grande, y Honduras, lamentablemente, por su situación geográfica, está expuesta a estos fenómenos con mucha recurrencia. Ustedes conocen bien, bueno, todos sabemos que viene el periodo de huracanes, que es más o menos, que quizás esperemos que haya terminado, luego está el periodo de la sequía y así sucesivamente. Es decir, son fenómenos recurrentes. Honduras creo que está haciendo un esfuerzo para prever eso, para organizarse bien, para atender a la población, pero las cosas van a ponerse todavía peor en términos de fenómenos. ¿Cuáles son los riesgos que tomamos como país si la institucionalidad no reacciona? Incluso hasta con la colocación de personas con las capacidades para enfrentar estas emergencias que van a continuar por encima de todos los procesos que se implementen. El otro año de repente los tenemos hasta antes de tiempo porque se alteraron las estaciones. Sí. Mira, creo que la clave, como en todo lo demás, está en prepararse y planificar correctamente. Está también en adaptarse a estos hechos, adaptarse al cambio climático. De modo que ya sabemos cuál es la parte del país que está más afectada normalmente, ya sabemos dónde están las debilidades. Creo que por lo que yo he podido ver solamente en estas semanas, yo he visto cómo COPECO, que es la institución a cargo de la coordinación y de la respuesta, ha hecho un gran esfuerzo, a mi juicio, primero de reaccionar rápidamente y segundo de planificar también los requerimientos para la reconstrucción. Nosotros, desde Naciones Unidas y también desde la red humanitaria, hemos estado acompañando lo más que hemos podido para que la ayuda esté. Ahora, claro, es que estos fenómenos golpean donde más duele, si usted quiere, donde hay poblaciones que ya están en la pobreza, que tienen infraestructura que tiene dificultades, que hay que reparar, que son deficientes. Entonces es como llover sobre mojado, ¿no es cierto? Entonces realmente vamos a continuar trabajando. El gobierno yo creo que está bien claro sobre la necesidad
de fortalecer bueno, de reparar, digamos, esas vulnerabilidades, de bien planificar, de trabajar con todo el gobierno y con las alcaldías y con la sociedad civil para que estos eventos que van a continuar ocurriendo no golpeen tan fuerte. Es la adaptación. ¿Y cuáles son las prioridades que está viendo la comunidad cooperante internacional se deberán atacar, más allá de la atención inmediata que se da a las zonas vulnerables? Pero el tema de la planificación, ¿lo observan adecuadamente en los países de la región de una forma adecuada, o en eso habrá que trabajar? Yo creo que todos estamos buscando el buen punto de la planificación, ¿no es cierto? El buen punto de la respuesta. Y esto no ocurre de un día para el otro, es progresivo, ¿no es cierto? Es construir esa institucionalidad, es construir esa planificación para estar listos cuando esto ocurra. Yo tengo confianza, por lo que yo he podido ver, que la respuesta ha sido bastante buena, me parece a mí, para respuesta para Sara. Creo que yo he visto de esto muy de cerca, he hablado mucho con el secretario de Copeco, con la Cancillería también sobre esto. A mí me parece que la respuesta ha sido muy interesante. Hemos tenido, por ejemplo, un plan de reconstrucción bastante completo, donde hemos podido conversar. Yo creo que yo tengo confianza de que eso va a continuar, de que ese progreso, de que esta planificación va a ser cada vez mejor, y para eso estamos trabajando juntos. El tema de los derechos humanos ha sido muy recurrente, la acción de condena hacia el país. ¿Cómo se deberán estructurar programas para evitar esas violaciones y sobre todo la revisión de los entes de orden y seguridad para que no sean señalados con tanta frecuencia? Bueno, eso es un tema crítico, obviamente. Y la verdad es que usted bien dijo, ha habido sentencias recientes, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en tema de la mosquitia. También hay situaciones de mucha preocupación en el Bajo Baguán, por ejemplo, conflictividad. Ha habido defensores de derechos humanos, usted conoce bien el caso de Berta Cáceres, también hemos visto más recientemente el caso de Julio López, y estas cosas son de mucha preocupación, y creo que son también de mucha preocupación del gobierno por lo que hemos podido conversar. Por cierto, por ejemplo, en materia de la mosquitia y de la sentencia de la Corte Interamericana, ahora hay una iniciativa que hemos conversado con el señor canciller para, con fondos que vendrán del Fondo de Consolidación de la Paz, tratar de dar respuesta a esa población, tratar de ayudar al Estado a que dé respuesta a esa población que ha estado tan olvidada por muchos años. Ahora, es que hay tantas cosas que hacer, que me parece que hay que ser también un poco, si se quiere, esto es progresivo, ¿me entiendes? O sea, hay que trabajar con todos los sectores, hay que ir reduciendo esas desigualdades, hay que ir dando respuesta a la población que ha sido olvidada, porque han sido olvidados por muchas décadas, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo no va a ser un trabajo de pocos años, es un trabajo de largo aliento. Muy bien, el doctor Alejandro Álvarez con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de la lucha contra la corrupción. ¿Vendrá o no la CICIG? Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo con el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, el doctor Alejandro Álvarez. El flagelo de la corrupción siempre se nos está señalando a nivel del mundo. ¿Qué concepto tienen de Honduras en la lucha contra la corrupción? Bueno, el tema obviamente es muy difícil de resolver, no solamente en Honduras, sino en muchos lados, ¿no es cierto? Y la verdad es que
usted puede observar que hay muchos sistemas institucionales que están peleando con el tema de la corrupción y que la cosa va y viene, etcétera, etcétera. Nosotros estamos trabajando aquí en el sistema de Naciones Unidas con distintas instancias del gobierno en temas de corrupción, de lucha contra la corrupción de varias formas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es trabajar con órganos de investigación para fortalecer las capacidades de investigación sobre temas de corrupción, que son temas muy complejos, porque probar un caso de corrupción requiere cierta experticia. Por ejemplo, agencias como la Agencia contra la Droga y el Delito, que tiene una sede aquí, está trabajando con el Ministerio Público o con otras instancias de investigación para agilizar estos temas. Bueno, de modo que, bueno, y por supuesto está la conversación sobre la comisión, la CICI, que continúa entre el gobierno y la sede de las Naciones Unidas. ¿Cómo han estado los diálogos? Se insiste mucho en algunos sectores de la sociedad que ya no vendrá. ¿Hasta dónde está la participación y se ha involucrado Naciones Unidas en la revisión de las peticiones y los compromisos que deben existir por parte de nuestro país para la instalación de la misión, doctor? Bueno, Honduras ha pedido a Naciones Unidas apoyo sobre este tema y en particular con la creación de una comisión. Esa discusión continúa al día de hoy porque y ha tomado cierto tiempo porque el tema es delicado para Naciones Unidas también porque genera ciertos riesgos y es delicado obviamente para el país. Yo creo que ha sido público, el señor canciller lo ha hecho público. Hace 2 días hubo efectivamente una reunión donde se están discutiendo ciertos detalles y yo lo único que le puedo decir es que a mí me parece que la conversación continúa avanzando. El acompañamiento hasta ahora, bueno, no sé si usted ha tenido tiempo de ver los avances, si es que los hemos tenido que registran, si faltan cosas por hacer. Y aquí hago un alto, porque el próximo año hay mucha actividad política. Sí. Y bueno, usted ya conocerá qué pasa en nuestros países cuando viene toda la participación de los aspirantes a cargos de elección popular. Vamos olvidando algunas de las propuestas, de las iniciativas pendientes porque nos centramos en ser electos. Claro, claro. No, los periodos electorales son de mucha complejidad, ¿no es cierto? Son de mucha complejidad porque obviamente la discusión es mayor, los temas tienden a polarizarse y bueno, obviamente es una competencia electoral y tiene sus bemoles. Mire, yo creo que lo que yo sí puedo decirle en todo caso es que, como le estaba mencionando, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Naciones Unidas en general, porque también acompañamos de otras agencias como ONU Mujeres o también la Oficina ONU Derechos Humanos, vamos a acompañar el proceso electoral desde el punto de vista técnico, asistencia técnica, y usted ha visto cómo ahora el Consejo Nacional Electoral ha tomado ciertas decisiones importantes para asegurarse que la elección sea transparente y democrática. Estas son decisiones muy importantes. A mí me parece que esas decisiones contribuyen a la credibilidad de la elección y por lo que yo puedo observar, luego de haber escuchado a los comisionados del Consejo Nacional Electoral, es que ellos están trabajando muy seriamente para que esto se haga de la mejor forma posible. ¿Hay pendientes leyes de aprobarse en Honduras para que finalmente los personeros de Naciones Unidas con los representantes del gobierno de Honduras logren el acuerdo para la instalación de la misión? De la misión... de la CICI. De la CICI. Existe, claro, se está avanzando sobre discusiones sobre un acuerdo para la instalación de la comisión. Yo creo que hay cosas, como yo le decía, que están progresando. Ha sido una discusión larga, yo estoy de acuerdo, pero me parece que la conversación sí progresa y sí está dando frutos.
Luego de eso, seguramente habrá quizás otra discusión sobre reformas legales que han sido demandadas o han sido pedidas por el grupo de expertos que ha venido al país para que la instalación de la comisión sea posible. En un año político, ¿qué tanto dificulta una misión instalarse por aquello de las atenciones que se tienen de muchos actores que son claves para el buen desempeño de una misión internacional? Bueno, creo que lo vamos a ver el año que viene. Vamos a ver cómo esa conversación evoluciona. No le podría decir en este momento. Los tiempos, doctor, ¿qué nos refieren? Instalar una misión con plenos poderes para un proceso de investigación de hechos de corrupción, ¿cuesta montarla para las Naciones Unidas o ya las experiencias de el caso de Guatemala, por citar lo más reciente, les facilitaría instalarse en Honduras? Claro que hemos aprendido mucho con la CICIG en Guatemala, el proceso de instalación y también el proceso de retirarse, ¿no es cierto? Eso nos va a facilitar la tarea para que cuando todos los elementos estén en su lugar, la misión pueda instalarse lo más rápido posible. Sí, solo quiero compartir aquí para ya cerrar, vamos a hablar un poco de fútbol también, seguidor de Huracán. Sí, señor. ¿Qué dijo el canciller Eduardo Reina en su X en relación a la instalación de la CICIG? El día de lunes sostuvimos una importante reunión virtual con el señor subsecretario general de la ONU y su equipo técnico, con la comisión de alto nivel creada por la presidenta Xiomara Castro y conformada por la ministra Rixi Moncada y la abogada Mayra Mejía y el procurador de la República Antonio Díaz Galeas, donde avanzamos en la negociación del texto del convenio para el establecimiento de la CICIG en Honduras. Así es. Pasos que se van dando. Así es. 2025, ¿ve probable, doctor, la instalación? Sería muy difícil para mí decir exactamente una fecha. La verdad no sería responsable de mi parte, pero lo que sí esperamos es que este progreso continúe para que las cosas avancen al punto de llegada que todos deseamos. Doctor, le agradezco. Muchas gracias. Encantado. Y desde luego me despedí para salirnos del tema de la noticia general, hablar un poco de los gustos de Argentina, seguidor de Huracán. Sí, señor, y estamos segundos, además, ahí peleando el campeonato. Somos un equipo modesto, Y sufrido, sufrido, pero somos amantes del fútbol y bueno, usted sabe, en Argentina es un poco así, ¿no es cierto? Yo soy de Huracán porque mi papá me llevaba al estadio con mis hermanos y así es como una tradición, pero es toda una identidad, es una gran cosa y ir al estadio es un gran placer para mí, para mi familia, imagínense, y ojalá salgamos campeón, porque si llegamos a salir campeones, es que usted me va a llamar otra vez para hacer otro reportaje. No hablamos de fútbol, por cierto. Estamos despidiéndonos. Viene Fútbol a Fondo. ¿Ah, sí? Lo invito a que se quede viéndolo. No. Es un programa de fútbol, bueno, de deportes, pero los hondureños somos muy aficionados también al fútbol. Hay mucho argentino en el país dirigiendo. El profesor Troglio tiene récord de campeonatos. Sí, señor. Con el Olimpia, al Motagua, otro equipo popular de Honduras lo dirige un argentino, al Maratón. Estamos bien, están bien representados. Claro, sí. No, bueno, y Honduras es un país con tradición de fútbol, además. O sea, ustedes participan en 3 mundiales, han hecho papeles muy importantes. No, Honduras también es un país con mucha tradición y bueno, ya no me voy a perder la oportunidad de ver. Por cierto, con un buen recuerdo en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, Honduras jugando así es, frente a grandes selecciones y con gratos recuerdos de Buenos Aires. Claro que sí. No, aquí voy a ir a ver fútbol, no le quepa la menor duda. Y ya tiene equipo en Honduras, o en la próxima nos revela, ya tiene que tener una identidad. Estoy mirando. Perfecto, muchas gracias. El doctor Alejandro Álvarez, coordinador residente del programa de las Naciones Unidas en Honduras, por su sintonía esta noche al banquillo. Muchas gracias.